Como amamos el chismecito, no podíamos seguir dejando pasar los días para seguirles contando el cómo conocí a tu padrastro. Ya estamos en el día 11. Si te encantan los chismes, si necesitas algo para ponerte ahí cuando estás limpiando, cuando estás trabajando, o simplemente para relajarte así, estás en el lugar correcto. Lo dejo por aquí arribita, el capítulo 1, para que te enteres de todo, sin falta de nada, porque cada capítulo tiene su sazón. Sé que estoy un poquito atrasada, pero mejor tarde que nunca. Mis amores, oye mis amores, como ustedes me conocen, ustedes se van a dar cuenta de que hoy yo no estoy como siempre estoy y que además estoy en un cuarto diferente al que normalmente estoy. Este es el cuarto de un adolescente que está de vacaciones. Normalmente él es el que se encarga de la limpieza de la habitación y cuando él está en la escuela, en los días normales, pues yo voy recogiendo, blim, blim, blam, blam, todas sus cositas, así como que va dejando un día aquí una cosita, y él es el que se encarga siempre de hacer la limpieza, de quitar el polvo, hacer las cosas más fuertes, porque para que se vaya acostumbrando, ¿no?, a ser independiente, y además porque sabe que yo tengo mis problemitas de salud y ya. Pero casualmente hoy se fue un cumpleaños, lleva varias semanas de vacaciones y pues a mí me gustan que los niños disfruten de sus vacaciones y que no pierdan también el hábito, ¿no?, de hacer sus cositas. Pero adolescente al fin está entrando ya en ese momento en el que todo me da igual, con sus límites, tú sabes. Pero como yo entro aquí y veo que todo es un desastre, me voy a encargar yo de recoger un poquito y que luego cuando él regrese, porque además me dijo, fíjate si me conoce, que fui a llevarlo, ¿no?, al lugar y me dijo, no vayas a recoger mi habitación, no me lo limpies, que lo tengo que hacer yo. Es que, bueno, tú sabes, ¿no?, que los niños de uno saben cómo uno es. Y él se imaginó que iba a aprovechar que no estaba, como siempre está conmigo 24/7. Me conoce, por supuesto. Entonces, así, pues también les grabo a ustedes, no sé qué, y recojo un poquitico, no mucho, porque ya sé que yo, tú sabes que yo me extiendo, pero tú lo sabes, yo lo sé, ya estamos acostumbradas. Estuve en crisis ayer. Esa es la razón por la que hoy no les subí el videito más temprano. Tuve un ataque de un no sé qué, que yo qué sé yo, aquí en la barriga, no sé si se me torció, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé, que un pego se me atravesó por ahí que no quería salir y me dio un cólico fuertísimo y estuve así ayer todo el día con cuidadito, con observación y todo, a tal punto de que casi me voy por urgencias, pero al final me calmé, respiré profundo y bueno, se calmó un poquito todo y hoy estoy bajo los efectos de algunos calmantes que tomo normalmente para estos dolores de la espalda y no sé qué. Entonces voy a tomarme las cosas con mucha tranquilidad, voy a limpiar aquí despacito mientras le cuento el chisme, porque sigo teniendo mi dolorcito por aquí, ya es una molestia, pero me está doliendo últimamente muchísimo la pierna y bueno, como ayer estuve en crisis, tuve que dejar el videito para hoy, para intentar ver si conseguía. Yo no sé qué es lo que pasa, que cada vez que se acerca el fin de semana siempre como que me empiezo a poner mal, no tengo ni idea. No existe una explicación lógica para esto, pero suelo el videito del miércoles estar más activa que la del fin de semana. No sé si es porque voy haciendo las cosas y ya, pues como que el cuerpo se va cansando. Luego estoy con un pedido. Por fin hice mi primer pedido de unos llaveritos de crochet a una de mis seguidoras. Y pues he estado también un poquito ocupada, entonces no sé si mentalmente ese estrés de salir y que quede todo lindo, que quede todo perfecto y de, tú sabes, como que también me puede afectar a veces. Yo tengo colon irritable, entonces no sé si fue que me irrité de estrés y de todo, y bla, 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 ajá. Y ya porque ya les he contado así como que más o menos arribita para que ustedes sepan y me entienden. Yo sé que ustedes me entienden. Si no me siguen por Instagram, háganlo, porque siempre, cada vez que me voy a atrasar, cada vez que hay un capítulo que no les voy a subir, o si me siento mal, o si siempre lo pongo en historias, y yo sé que muchas de ustedes me siguen por allá y están al tanto, pero si no me sigues y quieres saber así como que de repente si va a haber chismecito o si no va a haber, si yo no subo nada es porque todo se mantiene, pero si de repente me siento mal o hay algún cambio en el calendario, siempre se los pongo en historias de Instagram. Normalmente el día anterior les comento, mañana no voy a poder grabar, o me siento mal, o estoy así, o así, blim, blim, blam, blam. Entonces ya ustedes saben si me pueden esperar al día siguiente para limpiar. O para lo que sea que hagan, ¿viste? Entonces nada, voy a ir doblando aquí la ropa y viendo si hay algo sucio por aquí, porque adolescentes al fin, no me juzguen, ni lo juzguen, porque a mí sí me gusta que ellos
descansen y hagan sus cositas y mientras mantengan sus hábitos de higiene y de limpieza, que vivan su desorden, está de vacaciones, no pasa nada y él sabe que yo se lo perdono cuando está de vacaciones, porque cuando no está de vacaciones no se lo perdono. Además que bueno, soy yo la que me siento incómoda, sobre todo estar dentro de tanto reguero, pero yo también era así cuando tenía la edad de él, lo voy a engañar, mentira no es. Así que bueno, si ustedes me ven así como que ando medio que rarita, no estoy bajo los efectos de las drogas, pero sí de los calmantes. Y estoy con un poquitico de dolor, voy a ir despacito mientras les voy contando el chismecito. Blin blin, blan blan, de los blin blins y blan blances. Nos quedamos el último día en que ya estábamos aquí en Portugal, ya había venido el niño para acá, estaba en periodo de adaptación y se adaptó, no se adaptó al nuevo padrastro, a las nuevas costumbres, poquito a poquito. Los chiquillos, cuando están así pequeñitos, siento que se adaptan a todo muchísimo más rápido que los propios adultos, la verdad. Es que en muy poquito tiempo ya estaba hablando portugués. Aquí se demoró varios meses hasta que entró a la escuela, porque es una cosa que además yo no sabía. Tampoco es que hubiese podido haber hecho mucho más, porque aquí en Portugal no dejan que matricules a los niños si el niño no está dentro del país y se tiene que presentar y un montón de cosas, porque luego dice, bueno, podías haber hecho todo antes de que él llegara y todo. Yo lo intenté, lo que no se puede. No se puede porque parece ser que ya ha pasado muchas veces que las mamás empiezan a hacer todas las cosas, los trámites, cuando los niños van a llegar al país, cuando van a emigrar, con todas estas cosas, y que luego no se presentan por X o Y motivo. Entonces esa plaza que ya está ocupada puede ocuparlo alguien que sí lo necesita. Aquí los niños se quedan en la calle si no hay espacio, si no tienen de verdad espacio en la escuela para meter a un niño más, se quedan en la calle hasta que alguien se va o cambian a alguien de lugar. O sea, es un poco pero la verdad es que sí está sobrepoblado, está llegando muchísima migración y bueno, se intenta, ¿no? Ellos cada vez que pasan de un año al otro, pues sí ya adaptan las clases, las aulas y todo para todas esas personas que llegaron nuevas. Pero si llegas a mitad de curso, puede pasar que estés bastante tiempo sin escuela. Entonces yo lo que hice, como les comenté la otra vez, es que lo puse en una escuelita de esta extraescolar para que ellas le fuesen enseñando y él se reunía con niños de su edad. ¿Qué pasa? Que aquí hay clases por la mañana y por la tarde, no el día entero como nosotros. Por ejemplo en Cuba, espérate un momento, por ejemplo en Cuba los niños están el día entero en la escuela, desde que entran por la mañana, 8 y pico de la mañana, 8 de la mañana, 7 y pico, depende, ¿no? Si la primaria o la secundaria, ellos pasan el día entero en la escuela hasta las 4 de la tarde. En España pasa exactamente lo mismo, entran a las 9 de la mañana más o menos, 9 y media, a veces 8 y pico, ¿no? Y salen a las 2 de la tarde, a veces a las 3, a veces al mediodía para almorzar, a veces no sé qué, y puede que tengan más que alguna otra clasecita por la tarde y tengan que ir, o a veces el deporte, o a veces no. Aquí no. Aquí hay escuelas, no todas, pero hay escuelas en que, como son tantos niños, lo que hacen es que ponen a un grupo por la mañana, terminan las clases de por la mañana y ponen otro grupo por la noche, por la tarde-noche. Y así consiguen que no haya niños en la calle. Y entonces, ¿qué hacen los papás que tienen horario corrido de trabajo? No tengo ni idea. Porque yo cuando llegué, yo trabajaba remoto y tenía la posibilidad de llevar a mi niño por la tarde. Cuando empezó la escuela, estuvo como tres meses y pico en la casa, sin la escuela. Lo que pasa que estaba en la escuelita esa, así no, se hubiese atrasado un montón. La verdad lo ayudaron bastante, estoy muy agradecida de haber tocado con personas súper buenas y todo, y lo ayudaron con el portugués, aprendió súper rápido. Tito llegó aquí en enero y en mayo ya hablaba portugués. ¿Puedes hablar en portugués un bocadinho? Arroz. Você é muito fofinho. Eu sou fofinha. Sim. Você acha que você tem razão? Tenho razão, sim. Ai, e tu que fica assim pra baixo? Tá fofinho o cabelo, sim. Porque Y cuando él ya entró a la escuela, ya hablaba portugués, entonces recogió bastante rápido todo lo que estaba aprendiendo y todo. Entonces es lo que les digo cuando son, esto está sucio, ¿ves lo que te digo? Cuando son así chiquitos son una esponja y se les pega todo rapidísimo y menos mal. La cosa es que se adaptó
bastante bien en la escuela. Cuando llegó tenía amiguitos ahí en la escuelita donde iba. Ya cuando entró a la escuela pues ya tenía conocidos, entonces fue como que todo muy despacito. Al principio la verdad es que yo me preocupé bastante porque yo pensaba, ay Dios mío, va a perder muchísimo contenido, ¿no? Porque estaba aquí fuera de... Pero la verdad es que todo, a pesar de todos los impedimentos y las cositas por el camino que sucedieron, salió todo bastante bien. Y cumplí el sueño de viajar con él en avión, porque ahora la niña seguía en España hasta que terminara el curso. Entonces lo que hacía era nosotros ir, ¿no?, a donde él estaba, sobre todo antes de que Tito entrara a la escuela. Teníamos chances, ¿no?, de esos viajecitos. Aproveché para cumplir mi sueñito de viajar con él en avión, que por ahí les voy a ir ya dejando los videitos. Tengo bastante contenido, de hecho yo en ese momento me creía creadora de contenido y hice un montón de videos que nunca subí a mis redes sociales. Iba grabando todo como si fuese influencer yo. Y entonces genial, porque ya habían pasado varios meses, pero como les comentaba, ¿no?, que cuando él viajó con mi mamá prácticamente vino todo el viaje dormido. Y entonces yo quería ver, ¿no?, cómo era que él reaccionaba. Y me sentí súper bien. Yo creo que me sentía más emocionada yo de viajar con él en el avión que él mismo, que ya lo había vivido, ¿no? Pero bueno, no sé, esa primera vez me la perdí, pero no podía perdérmelo. No podía yo dejar de cumplir ese sueño que yo tenía tantas veces en mi cabecita de que iba a viajar con él algún día en avión. Iba yo a ver a mi niña mientras tanto, ¿no?, que él entraba a la escuela, no sé qué. Ya más adelante, cuando él entró a la escuela, podíamos ir de vez en cuando, fin de semana, o iba yo, me saltaba un fin de semana, iba allá, no sé qué, pasaba notitas allá con Nani, o a veces ella también venía hasta aquí, hasta que ya le tocara mudarse de nuevo. Yo aproveché en ese viajecito que fuimos a España a hacer cosas por primera vez. Estábamos como que viviendo esa experiencia. Yo, como tú y yo tenemos confianza ya, me voy a quitar esto que me aprieta. Y estábamos viviendo cosas por primera vez. Hay muchas cosas que no hay en Cuba, por ejemplo las ferias y todo eso. Y la primera vez que fuimos a una feria fue también como una experiencia. El subirnos a la rana loca esa, o el canguro, no sé cómo se llamará en su país, ¿no? Y que terminaba llorando, pobrecito mi chiquillo. Pero bueno, tenía que vivirlo, ¿no? Alguien lloró. ¿Dónde está? Ya estaba en esa edad y yo me lo estaba pasando divinamente, el enseñarle cosas nuevas, el ir a los mercados, el ir a las tiendas. Son tantas cosas, hay tantas cosas aquí que no tenemos en nuestro país. Qué bueno, ¿qué se le va a hacer? Por suerte estoy muy agradecida en poder haber cumplido ese sueño de sacarlo de allá, que yo amo mi país, ¿eh? Si yo no tuviese mis hijos, déjenme decirles que yo estuviese en este momento allá con mis padres, porque ya estoy como en una etapa en la que valoro mucho el estar cerca de la familia y el haber salido. Casi siempre, la mayoría de nosotras cuando salimos así es porque queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos. Pero sinceramente, a pesar de toda la falta de millones de cosas que hay en Cuba, el no estar cerca de la familia también es bastante difícil, ¿no? Siento que en algún momento pues iría a estar allá con mi familia. No sé cómo se le hará eso, porque ahora yo también tengo mi familia, pero allá está mi familia. O sea, siempre tengo que tener a alguien lejos, es lo que te digo. Tú te das cuenta de lo que yo te digo, que siempre tiene que haber alguien de mi corazón en el otro lado del Atlántico. La cosa es que no pueden estar todos en el mismo sitio, pero ya les digo yo, ¿no?, que yo allá tengo mis cosas, tengo mis negocios, tengo mi casa propia y todo. Entonces yo sé que las cosas han empeorado mucho y no es el momento, la verdad, de estar allá y todo. Y espero en algún momento, cuando ya ellos estén un poco más grandes, el poder buscar la manera de regresar a mi tierra. Todo bien, él se adaptó bastante bien. El miedo aquel que yo tenía también de que no se acostumbrara o que no se llevara bien con mi pareja y todo eso, todo se fue dando despacito. Yo siento que todo fue despacito, porque era despacito, suavecito, suavecito, porque era como tenía que ser. O sea, no fue como que de golpe todo, sino que se fue dando lentamente. Nosotros estuvimos solitos primero, mi pareja y yo, cuando nos conocimos, tuvimos ese tiempo de conocernos, de pasar un tiempo juntos, de hacer esa daba de pachón,
de pasión, ¿no? De los primeros meses, de saber si vamos a ser compatibles, de vivir juntos, de hacer cosas que pudiesen, como que decir, soy capaz de aguantar esto toda mi vida, bueno, ok. Y después fue llegando los niños uno por uno, no fue como que de golpe, así de repente que te colapsa la mente, no, o sea, fue despacito. Primero llegó mi niño en enero y las cosas empezaron a cambiar cuando llegó el momento de que llegaran los niños de mi pareja con nosotros. Ahora vengo yo a contarles la historia un poquito así resumida, entre comillas, porque tú sabes que mis resúmenes son bastante grandes, de él. En junio llegó el más pequeño de él, pero eso fue una lucha. Cuando yo lo conocí a él, una de las razones por las que él a mí me gustó, por las que yo quise conocerlo, por aquella primera cita que tuvimos después de haberme descargado la aplicación de cita, yo quería empezar una relación, en el caso de que se diese, ¿no?, con alguien que fuese papá. Y no todos los detalles estaban en la mesa cuando nosotros nos conocimos. Es como que al principio mostramos lo que queremos mostrar y algunas cosas las dejamos para después. Porque si ponemos así todo de repente de golpe, es como que, ay, te puedes llegar a asustar, ¿no? Y había cosas que él no me había contado. Y él a mí me decía, no, yo soy papá de 2 niños y tan, y yo, maravillosa. Yo dije, bueno, los niños vivirán a lo mejor con su mamá, vendrán de vez en cuando él está, tendrán la guarda compartida o así. Y uno se va imaginando, ¿no? Y con el tiempito es que uno va conociendo a las personas. Y él me iba contando las cosas cada vez que nos veíamos y íbamos conociéndonos más y más y más. Yo no me sabía toda la historia y no sabía dónde me estaba metiendo. Y la verdad, creo que lo hizo inteligentemente porque no sé sinceramente si yo hubiese seguido saliendo con él, si yo hubiese sabido toda la historia desde el principio. Porque él estaba solo, o sea, él no tenía nunca a sus hijos con él y poquito a poquito fue que él me empezó a hablar de todo y entiendo su punto, porque hay muchas cosas que yo les voy a contar a ustedes ahora que se podían haber tomado desde un inicio de una manera, ya me van a entender, porque él también tenía miedo de que toda la situación de que él estaba viviendo con su ex y toda la situación judicial y toda la vaina aquella, yo me la tomara de una manera contraria, porque da, o sea, la historia va a dar para que uno lo pueda interpretar tanto a favor de él como en contra de él, ¿ves? Entonces entiendo, no su punto de que no me haya soltado así de rampampán desde un inicio todo como era. Me trató como me tenía que tratar para que yo me enamorara de él y luego contarme cómo estaban haciendo las cosas y que yo confiara, ¿no?, en el proceso. Cuando nosotros nos conocimos, él estaba soltero. Él no tenía pareja y de hecho antes de mí ya había tenido una pareja formal, seria, de 1 año y pico. Y antes de esa es que se había separado de la mamá de sus hijos. En algún momento determinado ellos terminaron la relación después de 8 años de no matrimonio, porque en realidad ellos no se casaron. Tenían una relación de convivencia, de relación de, ¿cómo se dice eso? Relación de qué sé yo, da igual. Todos juntos, tenían toda la propiedad de la casa juntos y tuvieron sus hijos, tuvieron su primer hijo. ¿Qué pasó? Que él tiene algunos problemas de fertilidad y tuvieron que concebir con tratamiento. Y el segundo niño también con tratamiento. Fue como que un poco forzado. Las cosas que él me cuenta, recuerden que de todas las historias uno tiene que saber los 2 lados de la historia, ¿no?, para sacar conclusiones. Entonces, la mayoría de las cosas que yo les cuento a ustedes, tú eres todo. La mayoría de las cosas que yo les cuento a ustedes es la historia de él, la versión de él. Entonces, da para malinterpretar muchas cosas que le voy a contar. Hasta que pasó el tiempo fue que yo tuve la oportunidad de confirmar toda la historia. Ella se fue de un día para otro, o sea, su relación estaba mal. En algún momento cuando ya su bebé estaba pequeño, ya tenía el hijo mayor, ya había crecido, tenía 8 años. O sea, el niño mayor tenía la edad que tenía mi hijo cuando llegó, cuando ellos se separaron. Pero ellos no fue una separación normal. Ella de un día para otro dijo que se iba a casa de sus padres, no sé qué, y desapareció.
se lo montó de una manera en la que él no sabía que ellos se iban a ir. Entonces todas estas historias, ¿no? Como que puede dar hoy, porque una mujer cogería a sus hijos y se iría de esa manera. Pero bueno, esas cosas yo las entendí más adelante. Y menos mal que me lo contó de esa manera, porque yo creo que hubiese yo huido desde el principio. Hubo un abandono del hogar, a pesar de que la casa era de los dos, hubo un abandono del hogar. Y él estuvo muchísimo tiempo tratando de averiguar dónde estaban sus hijos, qué era lo que a él le importaba. Bueno, porque una relación se puede terminar, pero la relación con sus hijos era la más importante para él. Entonces estuvo varios años de juicio y de tribunales y de denuncias y de un montón de cosas antes de conocerme a mí. Él no había tenido contacto con sus niños por bastante tiempo. Y yo conocí a una versión de él que estaba en las últimas. A él le hacía falta, yo creo, que una persona que lo impulsara de muchas maneras y que lo apoyara en todo el proceso que él estaba viviendo, porque estaba solo y nadie lo estaba apoyando. Pero llegó un momento en que él me dijo, cuando ya tenía más confianza conmigo, ya los he perdido. ¿Qué hago? Me voy del país, yo no puedo seguir con este sufrimiento. Yo, cuando ya vine a conocer realmente los sentimientos de él, porque al principio era una persona bastante cerrada, fue donde yo me di cuenta de lo débil que él estaba. Se hacía como que intentaba hacerse el fuerte, intentaba demostrar fortaleza, no sé qué, pero él estaba bastante frágil cuando yo lo conocí. Y yo ya me había recuperado de muchas cosas, entonces pienso que el universo nos puso a cada uno en su momento enfrente del otro, porque unos años atrás no hubiésemos sido compatibles, ¿para qué les voy a mentir? Yo empecé a tener un poquito más de cuidado cuando él empezó a hacerme todas estas historias un poco más serias, porque yo soy mamá de 2 hijos y yo no entendía esa versión de la historia. Me hacía sentir un poco nerviosa, porque como les digo, que una mamá se vaya así sin decir nada y se desaparezca con 2 niños, yo decía, esto yo lo arreglo ahora, esto a mí me huele mal, ¿no? Necesito bien conocer a esta persona antes de seguirme inmiscuyendo, antes de ver, porque luego no vayas a salir a mí con que es alguien, no sé, imagínate, peligroso, o una persona, no sé, maltrato, ¿sabes? Tú sabes por dónde yo voy, ¿no? Entonces como que empecé a tomarme las cosas con un poco más de calma y a investigar bastante bien del tema antes de adentrarme, ¿no?, en una relación mucho más seria. Todo esto es antes de que Tito llegara. Pero bueno, como yo no les he contado esta parte todavía a ustedes, ya se lo voy contando yo de sopetón, ¿no? Yo no tuve la suerte de tener toda la historia desde el principio, tuvo que ser de poquito en poquito, pero bueno, ya yo la tengo completa. Y entonces, cuando yo lo conocía, cuando estábamos en esa relación, pues él ya llevaba aproximadamente 2 años de guerra en tribunales con ella para intentar volver a tener contacto con sus hijos. Y llegó un momento en que todo estaba como que muy bloqueado, el proceso no avanzaba. Las cosas cuando es el papá es mucho más difícil que cuando eres la mamá. Y cuando ella se fue, él no sabía nada, pero ella salió y denunció como que había sido víctima de violencia doméstica. Y él no sabía nada, porque inclusive cuando ella hizo todas esas denuncias y todo eso, ellos seguían en comunicación por teléfono, porque según cuando ella se fue de la casa, que ya consiguieron hablar y todo por teléfono, ella lo que le dijo a él es que estaban de vacaciones con su mamá y que habían ido para la playa. Entonces pasaron 20 y pico de días hasta que él se dio cuenta de que ellos no iban a regresar. Es una historia bastante novelesca, como las que ustedes saben que me pasan a mí, pero sí, porque mi vida no puede ser una versión light ni tranquila. Entonces, estoy con un poquito de dolor, entonces si me ven de repente chueca así o como que coja o no sé qué, es porque este lado de repente me puede fallar. Ellos seguían hablando normal por teléfono y él lo que no se imaginaba era que estaba empezando un proceso judicial contra él, porque ella fue capaz incluso de golpearse, ¿no?, para parecer de que había sido víctima cuando salió de la casa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a todo esto? Hay gente loca por todos lados. Y ustedes pensarán, no, pero hay que saber todo. Tú tranquila, confía en el proceso, porque toda esta versión de la historia en su momento se va a poder corroborar y qué fue lo que en realidad pasó.
Los 20 y pico de días que ellos tuvieron comunicación y no sé qué, y llegó el momento en el que ya ella dejó de contestar, que cambió su número de teléfono, ya había pasado casi un mes, mientras un proceso estaba de correr. Cuando él se dio cuenta que realmente no volvían a la casa, porque inclusive dejó la mayoría de las cosas en la casa, ella hizo un abandono, ella metió todo lo que cabía en el carro, en el maletero del carro, y se fue, se piró, y todo el resto de las cosas de todo se quedaron aquí en la casa. Entonces él no sospechaba de que hubiesen huido o algo así, hasta que pasó demasiado tiempo y él como que ¿cuándo van a volver? ¿Qué están haciendo? Estas vacaciones como que se han alargado mucho. Y entonces ahí fue donde él empezó, ¿no?, a llamar a la policía, a decir que no sabía nada de sus hijos, y fue donde empezó todo el meollo del asunto. A partir de ahí obviamente empezó como una protección hacia ella, porque se protege muchísimo a las personas, sobre todo a las mujeres que están sufriendo de violencia doméstica y todo esto. Entonces a él se le fue bastante complicado, ¿no?, el poder demostrar la realidad de lo que estaba pasando. Cuando nosotros comenzamos juntos, él ya llevaba en este proceso aproximadamente 2 años, habían tenido un poco de conversaciones por teléfono. Él lo que estaba tratando era de poder verlo, de poder por lo menos los fines de semana, cada 15 días, una vez al mes, lo que fuese, porque ella tenía una casa en el sur de aquí de Portugal y sabía dónde estaban, pero había una orden, no era una orden así rajatabla de alejamiento, pero sí había como algo de, no sé cómo se llama eso, porque en realidad no era una orden de alejamiento en sí, sino algo en que sí podía ser, que sí tenía que tener distancia, pero a la vez no era tan estricto, no sé cómo explicarlo, es como un nivel medio no tan peligroso, no como que fuese peligroso o algo así, pero sí. Entonces ella, cuando llegó a donde vive, empezó a poner por todos lados como una alerta de que si él se acercaba tenían que avisarla y todas estas cosas, ¿no? Porque tenía miedo él fuese a ir a ver a sus niños y todo eso, como que era el mayor criminal de la historia. Pero bueno, todo se le complicó muchísimo porque no estaban de su lado. Le tocó una jueza que en teoría ellos no pueden ponerse de un lado de nadie, pero vamos a ser realistas, la verdad es que no es así. En algún momento yo pienso que también depende mucho del estado de ánimo de la persona. Esto es como que el que te atiende cuando vas a hacer un papeleo, cuando vas a la policía a hacer algo, o simplemente cuando vas a comprar el pan y te dan el pan bueno y el pan malo, porque depende mucho del estado de ánimo de quien te esté atendiendo. Bueno, au. Pues pasa lo mismo. La cosa es que se notó demasiado en el juicio de que la jueza estaba bastante del lado de ella y no le dieron mucha oportunidad de mostrar las pruebas. Es que ni siquiera se las aceptaron directamente. O sea, las cosas que él quería mostrar de todo no se las aceptaron como prueba en el caso, en el juicio. Y pues todo se le fue complicando y acumulando a tal punto de que llegó un momento en que para él mentalmente se le hizo un caos en su mente y ya estaba bastante mal cuando nos conocimos. A pesar de que yo no me di cuenta desde el principio, hay un montón de cosas que ya se le están quedando chiquitas y están pasando ahora para el más pequeño y se quedan. Él, de verdad, que desastre, una cosa terrible, pero terrible. Hay un reguero de ropa limpia con ropa sucia. Adolescente al fin. Entonces, estábamos en ese inicio de la relación. Llegó un momento en que me dijo a mí, mami, yo ya no sé qué hacer, me voy a dar por vencido, ya voy a retirar todo lo que tengo, no voy a seguir insistiendo porque todos estos procesos cuestan dinero. Nada es gratuito, nada es gratuito, miau miau. Fifiu. Nada es gratuito. Entonces ya cuando llevaban un montón de tiempo en eso, pues tú dices, ¿de verdad vale la pena? Y al pensar, no, esto no va a funcionar, sobre todo si la jueza no está de mi lado, ni siquiera me da la oportunidad de demostrar de que yo no soy el malo, ¿cómo voy a conseguir, no? Que por lo menos me dejen ver a mis niños o por lo menos hablar con ellos por teléfono. Llevaba casi 2 años sin saber nada de ellos, sin saber si estaban bien, sin saber si estaban nada. Bienvenidos al regueroski, cabroski de los adolescentes. Llegué, creo que en el momento justo, manas. Creo que sí fue, porque ella iba a retirar todo, iba a dejar de seguir luchando, iba a darse por vencido, ya como que se había mentalizado de que había perdido a sus hijos, de que ya iba a ser imposible volver a verlos, y ya cuando los volviera a ver ya iba a ser cuando estuviesen adultos. Y
yo no se lo permití. Y empecé a insistir muchísimo acerca de que no podía permitirlo. En el mismo tiempo que estaba pasando todo esto, no sé si ustedes se acuerdan del caso de Johnny Depp con La Bestia, que al principio todo era él, todo, o sea, el malo era él, hasta que se demostró lo contrario y estuvieron años en esos juicios y en toda esa barbaridad para, bueno, que no lo saben, búsquenlo por ahí, porque al final se demostró de que no era el culpable, pero casi siempre cuando hay alguna acusación de violencia doméstica, pues es bastante complicado y se vuelven bastante difíciles los casos, porque mamá siempre va a ser la buena y papá siempre va a ser el malo. Pues empecé, ¿no? Como a decirle, mira, este caso de no sé qué, yo sé que cuando son famosos y todo eso, nunca se va a poder comparar con la vida de un simple mortal, pero entiende de que no puedes dejar de luchar, porque si no, ahí sí que vas a ser el culpable, y son tus hijos, son tus niños, yo soy mamá. Mira que si yo me podía también haber dado por vencida y haber dejado a mi hijo allá con la familia de su papá por todo lo que me ha puesto él a mí en el camino de siempre, que si los $5,000, que si no te lo llevas, que si esto, que si lo otro, ¿me entiendes? Entonces yo me hubiese dado hasta por vencida después de tanta jodedera y con un hombre tan malo que no tenía ni las más mínimas ganas de que fuese su hijo el que saliera adelante del país y de todo. Y ya no eso, tú imagínate si el papá de Tito hubiese querido quedarse con él y yo supiese de que estaba bien, de que estaba con su papá, es su papá. Y a lo mejor, quién sabe, y hubiese tenido un acercamiento más con él, hasta se hubiese podido quedar un tiempo con él. La cosa es que no es así, ¿entiendes? Yo nunca me di por vencido, nunca. Y yo no quería que él tampoco se diese por vencido. Yo, bueno, le tocó, ¿no? Le tocó la mamá luchona, le tocó. Y yo ahí insistía a tal punto de que, bueno, no quise que él dejara todo eso. Siempre le decía, tarde o temprano lo vas a conseguir. Y Manas lo consiguió. De eso fue muy bonito, también emocionante, cuando no le llegó el que podía empezar a tener las primeras visitas. Emocionante de una manera y a la vez complicado, porque ¿qué pasa? Que la mamá de ellos es una persona bastante... Espérate un momentico, tengo que leer qué es lo que hay aquí, que no pone los años. Esto le sirve todavía. Es muy manipuladora, entonces nosotros sabíamos que los niños iban a tener su cabecita comida, ¿no? Y efectivamente, cuando por fin tocaban las primeras visitas, los primeros contactos, primero con el mayor, es difícil porque el niño ya tenía unos 12 añitos. Cuando iban a volver a verse de nuevo después de más de 2 años sin verse, pues el niño le tenía como mucho miedo a su papá, porque le había metido en la cabeza a su mamá de que era un hombre agresivo, de que le iba a pegar, de que le iba... de todo, o sea, de todo, hasta de que era capaz de violar. De todo, manas. Entonces ese primer contacto también fue bastante difícil. Me dijo, por favor, ve conmigo. Y él tenía que irnos a otra provincia. Vivían aproximadamente a 3 horas de Lisboa, y en ese momento pues necesitaba bastante apoyo y yo lo acompañé a esa primera visita, porque él no sabía cómo iba a salir de ahí, no sabía si iba a conseguir que el niño hablara con él, sí, me entienden, ¿no? Para resumir la vaina de la cuestión. Voy a intentar resumirles, porque si les tengo que contar cada detalle sí que se haría bastante extenso, porque hay muchas cosas, muchas cosas que pasaron, pero voy a intentar, ¿no?, darles las más relevantes en esta cuestión y en este asunto, para que vayan entendiendo el presente. Se empezaron a hacer visitas en un centro en donde están hechos para que existan este tipo de visitas ocasionales, en donde no se ven a la cara ni el papá ni la mamá. O sea, ellos no podían encontrarse, ellos entran, o sea, la mamá entra, deja a los niños con las asistentes, que se va, y entonces después es que entra el papá, para que no haya ese contacto y esa fricción. Y al principio el niño no hablaba, no era capaz de mantener un contacto visual con su papá, no contestaba nada, estaba todo ese proceso. Cuando él por fin salió, yo lo vi, ¿no?, llorando y todo, de por fin haber conseguido verlo. Yo viví todo ese proceso con él, de poquito a poquito, como todo fue mejorando, que yo siempre le decía, tranquilo, hazlo con paciencia. Él tenía como un descontrol de no saber cómo reaccionar, de cómo hacerlo. Yo, como una adolescente prácticamente de la misma edad, mi niña tiene 2 años más que el mayor de él, entonces
yo todo el tiempo dándole consejos a esto, tratarlo con paciencia, entiende que él viene en este momento con una idea diferente de ti, hay que demostrarle que tú no eres así, de que tú lo quieres, de que quieres estar cerca de él, de que esto no es una obligación. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, gracias también a todo ese apoyo, pues se fue dando las cosas como que con más paciencia, más relajadito. Se pudieron juntar los dos, ya tenía visita con los dos niños, él llevaba regalitos, llevaba cositas para que estuviesen entretenidos, para que pudiesen jugar, para empezar a hacer poquito a poquito. Entonces yo iba a hacerle cada vez que le tocaba hacer esas visitas que eran, no me acuerdo si 2 veces al mes o una vez al mes. Si yo estaba en España, yo trataba siempre de venir, muy pocas veces fue solo. ¿Qué pasó? Que en todo este merengue ella se echó un novio. Esto pasó a mitad de año. Nosotros estábamos en aquella etapa de conocernos y todo eso. Fue ese primer año antes de diciembre que llegara Tito, ¿no? Ella conoció a alguien, empezó una relación con un señor, es enfermera, empezó relación con un médico, empezó a relajarse. Y ya en vez de poner pegas, porque siempre ponía pegas, ella cancelaba muchísimas veces que le tocaba visita, incluso cuando ya le tocaba salir o incluso cuando ya había salido. Era tan hija puta, tan HP, tan Harry Potter, de que ya cuando él estaba allí, a veces, después de haberse hecho 3 horas de viaje, no habían aparecido, según que porque el niño estaba enfermo, que si estaba con fiebre, que si no sé qué, y a cada rato hacía eso para que no hubiesen las visitas, ¿no? Y pasó que cuando se echó novio era todo lo contrario. Estaba más bien buscando que pasaran más tiempo con el padre para ella poder salir, empezar a tener contacto con su nueva pareja y todo eso, y empezaron a relajarse las cosas. A tal punto en que se dio, en algún momento, en que empezaran a haber visitas también aquí, que los pudiese traer aquí. Pero de la nada, o sea, así de la noche a la mañana, aceptó que ellos vinieran a pasar las vacaciones aquí, cuando los niños terminaran la escuela, en junio, julio, que ya podían venir acá, ¿no? Y ella lo quita desesperada, ahora sí, en que existieran esas citas. Ay, caramba. Espera un momentico. Ay, es que me duele, manas. Pero nada, yo me estoy tratando de entretener mi mente con esto, porque mientras les cuento chisme, mientras hago esto, como que intento olvidarme del dolor. Y cuando por fin firmaron un acuerdo de que podían venir para acá a pasar las vacaciones y todo el merequetengue, pasó. Espérate, yo me quiero sentar para contarles este chisme porque está potente. ¿Sabes? Nos encanta el chisme, y el chisme que nos encanta pues tiene que ser con concentración vendida. Bájate. Hola, amiga. Así para que se vea la luz de allá para acá. Oye, la mujer se echó un novio, ¿viste? Y no le dijo al novio que tenía hijos. Parece que ellos dos empezaron a llevarse más o menos bien. Cuando ella conoció a este man, pues como que se relajó Nancy, ¿no? Como dicen en Honduras, porque yo tengo mi vocabulario muy de todos los novios que he tenido. Empezó como que parecía que las cosas iban bien. Y empezó a más o menos tener una amistad con mi pareja. Y yo feliz de la vida, porque yo dije, si ellos empiezan a tener una relación más calma, las cosas se relajan. ¿Tú me entiendes? Porque yo soy ese tipo de mujer que no me importa. O sea, yo me he llevado bien con las ex. O sea, con las mujeres que han tenido mis ex. Porque si ellos quieren a mis hijos, si los respetan, y si yo me doy cuenta de que mis hijos les tienen cariño a estas personas, yo no tengo ningún problema ninguno, porque yo no siento nada por esos cucarachos del mundo. Entonces yo dije, si ella se relaja, podemos tener una relación normal, familiar, moderna. Estamos en el 2025, ahora estamos en el 2025, en ese momento era 2022. Estamos en el 2022, ya estamos en un siglo en el que se puede uno dar el lujo de llevarse bien con la gente. Y yo siempre le decía a él, tú vas a ver que esto es una etapa. Ustedes se separaron, en algún momento todo se va a relajar y ella ya va a entrar en razón y va también a conocer a alguien posiblemente. Ya se va a entrar, ¿no? Como que te acostumbras y las cosas empiezan en algún momento a tomar otro camino, porque todo pasa en algún momento. Todo se relaja, ¿no? Eso es lo que yo siempre le decía a él. Entonces yo dije, viste, por fin ella ya está entrando en caja, ya se está relajando.
vas a ver como a partir de ahora todo va a salir bien. La cosa es que cuando ella se echó este novio, pues todo empezó, ¿no? Como yo pensaba que iba a pasar. Y yo dije, no, todo happy, todo perfecto, todo como tiene que ser. Y entonces ella ya le contaba a veces cuando él iba a recoger a los niños, que ya por fin ya se podían ver, finalmente ya podían tener contacto sin alarse los pelos. Ella misma le contaba a mi pareja las cosas que estaban pasando en su vida y cómo estaban yendo, qué es lo que pasa. Había cosas que no le contaba, que nosotros supimos después, cuando ya los niños estaban con nosotros, pero ya ustedes son los dos ya así machacados. No tienen que pasar por todo lo que nosotros pasamos. Ay, la pata me duele. Por aquí hay una cosa, por aquí un nervio que está atrapado, que yo no sé qué es lo que tiene él, que no se quiere soltar, que me tiene la pata dormida. Se me duerme la pierna, manas. Entonces, resulta de que ella no le dijo a él, al novio nuevo, de que tenía hijos. Y como ya había un acuerdo de que los muchachos venían para acá a las vacaciones cuando acabara la escuela, exclusivamente cuando acabara la escuela, pues ella no le dijo nada. Empezó a joder para que los niños vinieran para acá antes de tiempo, porque ustedes van a ir entendiendo poquito a poquito los problemitas que hay personas que yo pienso que se le desconectan algunos cables en la cabeza y a mí me da mucha pena. Ella tiene unos cuantos años más que mi pareja. Actualmente ya debe andar cerca de sus 50 años y al no decirle ella a esta persona de que tenía hijos, estaban como empezando a planificar tener una familia juntos, a lo mejor volver a tener un hijo o quién sabe qué era lo que quiere. La cosa es que como ella, por no entiendo qué motivo, no le habló de su vida, de sus hijos, necesitaba sacar a los niños de la casa lo más rápido posible. Y cuando se estaba acercando junio, ella empezó a llévate los niños. Y él era el que insistía mucho en no puedo traerme a los niños ahora, tienen que terminar el curso. Sobre todo el mayor que tenía exámenes, iba a pasar para la secundaria, salía de la primaria para la secundaria, necesitaba hacer los exámenes finales que son demasiado importantes. Y ella, no, llévatelo. Bueno, la cosa es que cuando finalmente llegó el día en el que el niño más pequeño terminó el tiempo, ¿no? Que él estaba como en un preescolar, ¿no? Mi pareja estaba trabajando ese día normal en su oficina, no sé qué, cuando de repente recibe una llamada. Estoy ahí en media hora. Estoy hablando de que ella vive a 3 horas de nosotros. Ella ya venía cargada con mudanza, todo. Lo del pequeñito metido en el carro, con el niño en el carro, sin el niño entender qué era lo que estaba pasando, y se lo dejó en la oficina a mi pareja. Venía diciéndole un montón de cosas que hay cosas que me voy a reservar porque son bastante crueles y el internet deja rastro. Y si en algún momento más adelante mi niño más chiquito, mi hijastro, aprende bien el español, no sé. Siento que no son cosas que me incumben demasiado y hay cosas que sí ha vivido, pero hay cosas que hasta me gustaría que ni siquiera recordar porque no deja de ser su mamá. Pero para que ustedes entiendan que es como si estuviese trayendo un mueble a la casa. Le dijo, mira, si tú no estás en el trabajo y si tú no quieres recibir a tu hijo, se lo dejo a una vecina. O se lo dejo a alguien en tu trabajo, o se lo dejo a tu jefe, o voy a casa de tu mamá y se lo dejo en la puerta. Así tal cual. Estamos hablando de un niño de 4 años. La cosa es que, bueno, la recibió en la oficina, recogió al niño, no sé qué, me llamó y me dijo, voy para la casa con el niño, me dejó aquí el paquete. Y ya tenemos al pequeñito aquí. Bueno, yo feliz también porque yo estaba deseando también que llegara ese momento. Yo quería ya que él se reuniera con sus hijos. Ya era una cosa que era una necesidad. Y él estaba muy feliz. Todo lo contrario él estaba esperando ese paquete. Como una cigüeña cuando entrega un bebé en la casa, pues así fue como nos tocó. Cuando llegó aquí estaba el chiquitico ahí que no me conocía. El mayor sí me conocía porque ya en esas visitas en donde él había ido allá abajo allá abajo porque es el sur, no, le digo allá abajo. Cuando ya había ido con él de visita con ellos, hubo un momento en que tuvimos ese momento de presentación, que ya le habló en varias ocasiones, yo tengo una nueva pareja, yo estoy con alguien y estoy rehaciendo mi vida. Y ya cuando ya ellos empezaron a tener conversaciones más tranquilas y me lo presentó, ya fui un viaje yo y me dijo, mira, ella es él y no sé qué. Entonces yo al mayor ya lo conocía por teléfono. Al chiquitico de vez en cuando él estaba allí abajo, yo me quedaba aquí en la casa, llamaba por teléfono y ya me empezó a mostrar por videollamadas para que en la primera
vez que me viese pues no fuese una desconocida, pero no me conocía en persona. Y yo también quería ver cómo era que reaccionaba, cómo era que se llevaba con nosotros, y yo más o menos sabía que podía ser bastante bien, porque además yo, como tengo un niño un poquito más grande, no sé qué, sabía que se iba a sentir bien. Es más pequeño, los bebés, como les digo, son una esponja y es más fácil de que se adapten a los entornos diferentes, pero no deja de ser un trauma porque son cambios demasiado bruscos y no es como que se pudiese haber conversado con él antes. O sea, no hubo ese momento de conversación de mi amor, vas con tu papá, vas con tu madrastra, vas a cambiar, vas a pasar las vacaciones, no, o sea, simplemente ella cogió al niño como si fuese un coso de esto y nos lo soltó en la puerta. Pero bien, no pasa nada, porque al final era lo que nosotros queríamos, y en el momento en el que los niños estuviesen con nosotros ya se podía luchar la custodia de una manera diferente. Las próximas semanas tocaba que el mayor fuese el que viniese, entonces ella insistía mucho en que el mayor subiera para acá. Al ser más grande no podía simplemente soltárnoslos aquí porque tenía que hacer los exámenes, además que él es deportista, estaba también en un club de fútbol que tenía que terminar la temporada para poder salir. Era una cosa que también era más difícil a los adolescentes sacarlos de su entorno, es más difícil que los pequeños, pierden sus amigos, pierden todo, entonces el cambio les afecta muchísimo más, y más en la adolescencia, que están en todo ese cambio social. La cosa es que cuando llegó el momento en el que el mayor llegaba aquí a la casa, ya llevaba varias semanas el niño más pequeño con nosotros. Eso fue bastante difícil para todos, porque cuando él llegó acá, el pequeño, no sabía con 4 años comer, no sabía hacer las cosas solito, no podía hacer pipí solito, no podía hacer caca solito, con 4 añitos. Aparte de que llegó con la piel como con un sarpullido, como si tuviese sarna. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de cómo estaban yendo las cosas en su casa. Había algo que no estaba bien y empezamos a sospechar de algunas cosas. Hubo algún momento en el que mi pareja estuvo en la casa de ellos porque ella aprovechó. Llegó un momento en que en esas visitas ya dejaron de ser en el local donde siempre eran, y ya tenía él la posibilidad de llevarse a los niños a pasear, a no sé qué, ya podía llevarlos con él en el carro, porque fue como un proceso despacito, ¿no? Para que se adaptaran a estar con su papá. Y llegó un momento en el que él ya podía entrar a la casa de ella, y ella salía y se iba con el novio a pasear, o se pasaba a veces el fin de semana con el novio en la casa del novio, y él se quedaba en la casa de ellos. Y él era el que lavaba la ropa, él me contaba y me hacía fotos y videos dentro de la casa, cómo estaba todo. Y empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos sacar a los niños de ahí lo antes posible, porque no estaban teniendo una vida normal y no tenían las cosas básicas. El mayor luego nos contó de que muchas veces ella se iba el fin de semana, los dejaba solos, el niño lo dejaba con una señora que lo cuidaba y él se quedaba sin comida en la casa y cosas así. Necesitábamos realmente que los niños salieran de allá. Y el pequeño, cuando llegó aquí, fue donde yo me di cuenta de verdad todo lo que estaba viviendo. Tenía un sarpullido en los brazos, el cuerpecito. Yo empecé a hacerle, bueno, como latina, tú sabes, con algunos fomentitos, no sé qué. Le decía mucho a mi pareja, llévalo al dermatólogo, llévalo, porque tiene algo en la piel y yo creo que es una alergia a algo, posiblemente sea sarna. Tenía también en su zona aquí íntima todo tipo, ¿cómo se llama eso? Impetigo. Pasaba que como usaba también mucho tiempo el pañal, no tenía control, porque no lo enseñaron nunca. Pues tenía, imagínate, con 4 años andar con pañal todavía, pues obviamente le quemaba y todo eso, ¿no? Yo fui quien le enseñó a comer solito, le empecé a dar cosas sólidas, comía todo el tiempo papillas, no masticaba, no desarrolló el habla y llegó con 4 añitos sin hablar bien. No se le entendía casi las cosas que decía, había que prestar mucha atención, hablaba muy bajito y luego nos explicaron los médicos que como no masticaba cosas sólidas, pues no había desarrollado bien, ¿no?, la musculatura de la boca, entonces no vocalizaba y le costaba bastante hablar, porque la mayoría de las cosas que la mamá le daba eran cosas pasadas por la batidora. Entonces conmigo empezó a comer. Para mí fue como un proceso, ¿no?, que estuve grabando porque era como que muy emocionante cada pasito que daba. Y yo empecé a hacerle pasta, no sabía lo que era comer macarrones, no había comido nunca espaguetis, no había comido nunca arroz, las carnes, o sea, había que darle todo el tiempo la comida en la boca porque no sabía comer solo. Y poquito a poquito, ¿no? Yo le dije, calma, tranquilo, vamos a hacer las cosas despacito, porque entiende que ahora él llega aquí con una edad mental más baja que la que realmente él tiene. Entonces, una cosa que pasaba mucho es que ella quería como hacer que
¿cómo se dice? No, médicamente no, pero patológicamente, no sé bien cómo se diría, el hacer de que el niño pareciera que tenía algún problema mental, porque sí también ella podía tener la baja, en el trabajo podía pedir a veces permiso, psicológicamente quería como que demostrar que el niño tenía algún problema de retraso y cosas así. Entonces creo que lo hacía también un poco a propósito para que el niño aparentara, ¿no?, que tenía algún problema y así ella poder conseguir indemnizaciones y cosas así. Fue un proceso que no demoró tanto tiempo. En 1 mes y medio más o menos ya conseguí que el niño empezara a comer solito. Lo hacíamos los dos juntos, pero en ese tiempo mi pareja pasaba más tiempo trabajando fuera en la oficina. Entonces pasaba más tiempo conmigo y pues yo lo fui enseñando poquito a poquito. Y dejar de hacer pipí en la cama, porque como siempre estaba con el pañalcito puesto, pues había que enseñarlo a que se levante por la madrugada, dejarlo que de vez en cuando, desgraciadamente, se hacía pipí por la noche, pero necesitaba cambiar. Ya tenía 4 años, empezaba dentro de poco la escuela y también necesitaba poder hacer todas esas cosas solito, porque ninguna profesora a esa edad está pendiente de ir al baño, bajarle el pantalón, ponerlo ahí a hacer pipí, a hacer caca, no sabía limpiar, no sabía, manas. Se me llegó un bebé. Fue un bebé literalmente de 4 añitos que tenía aproximadamente una edad mental de a lo mejor 2 años. Y para mí pues fue también emocionante el haber podido grabar todo ese proceso. No les voy a subir algunas de las cosas, pero obviamente no puedo subirlo todo porque tengo que taparle la carita y todo. De todos modos no deja de ser el hijo de ellos y yo no tengo autoridad para subir mucho contenido de ellos por privacidad. Y además que no me gusta exponer, ¿no?, a los niños a redes sociales, los míos porque son míos y porque ya han pasado desde hace mucho tiempo por redes sociales en algunas cosas conmigo, en los trends y no sé qué, y ya tienen una edad en la que yo poquito a poquito les he sabido enseñar. O sea, yo siempre he conversado mucho con mis hijos humanos y conocen los riesgos, les enseño mucho a cuidarse de todo, como tiene que ser, ¿no? Entonces yo no he tenido también pues la capacidad desde chiquiticos de enseñarles a ellos todo. Ahora es que estoy haciendo con el pequeño, pero el mayor pues ya llegó grande conmigo. No puedo exponerlos de esa manera. Y los míos, bueno, conocen los riesgos y aún así expongo muy poco al pequeño, lo menos posible. Ahora que está entrando en la adolescencia, es que está haciendo contenido conmigo, pero hasta ahora no había querido yo hacer mucho contenido con el pequeño, de vez en cuando. Muy rara vez. Me parece lo mejor del mundo exponer lo menos posible. Soy de aquellas mamás en que intento que se expongan lo menos posible los niños en las redes sociales. Tengo que seguir porque ya les estoy contando el chisme y como que me estoy introduciendo en el chisme, pero no estoy haciendo nada. Y hay que hacer estiramiento, mana, estiramiento. Me hacen hacer, la fisioterapia lo que me hacen hacer mucho son como estiramientos, porque me dicen que tengo demasiado tensos los ligamentos y ese es mi mayor problema. Entonces, bueno, vamos a seguir. Conseguimos que le mandaran una cremita para la piel y algunas cosas. Llegó aquí como con un asma también, me recuerdo, que estuvo meses, no sé si unos 6-7 meses, con una tos crónica. Que yo siempre le decía a mi pareja, llévalo. Yo no podía llevarlo, por eso es que les digo a ustedes, les digo todo el tiempo, no es que yo le decía, llévalo, porque yo no podía. Además, estaban en un proceso legal y todo eso, y yo no podía llevarlos al médico, entonces no tenía más remedio que insistir. Y al final le mandaron cositas, ¿no?, para la piel y todo eso, hasta que se le quitó. Y la tos crónica que tenía parecía una alergia, y resultó de que parecía que era una alergia tipo como de los ácaros. O sea, los colchones, las sábanas y todo eso, parece que ella no lavaba la ropa, no lavaba los colchones, las sábanas y todo. Entonces en algún momento, después de tanto tiempo estar en ese roce con las cosas sucias, pues se le creó algo ahí, un asma o no sé, mana. La cosa es que con el tiempo con el tiempo fue que se le quitó, que nos decían que el médico sí nos dijo que eso se le iba a quitar con el tiempo, que no había que medicarlo ni nada, pero que tenía que estar en un ambiente limpio y todo eso. Y bueno, como ya estaba en un lugar donde sí había higiene y donde por finalmente el niño se bañaba, pues poquito a poquito se le fue quitando después de bastante tiempo. Yo la verdad es que estaba bastante preocupada y siempre decía, hay que pedir una segunda opinión porque pasa demasiado tiempo y no siento que esté mejorando. Y fue, mana, la verdad que difícil todo, qué pena, pero bueno, finalmente se logró después de varios años que viniese para un sitio en donde pudiese tener por lo menos lo mínimo.
Y el cariño también. ¿Qué pasa? Que ha ido creciendo conmigo. Y el hecho de escuchar siempre a Tito decir mami, 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 pues ya soy su mami. A lo mejor si lo escucha ella o alguien, ¿no?, de su familia o lo que sea, pueden llegar incluso a pensar de que yo fui la que le dijo que los obligamos a que me dijera mami, pero simplemente lo hice por repetición. Ustedes saben, los niños son una esponja y responden y hacen las cosas que ven. Y como Tito todo el tiempo es mami, mami, Nani me dice mami, mami, pues terminé siendo mami, mami, y a día de hoy soy mami. O sea, sabe cómo me llamo, pero me dice mami. Mami. Y se fue acostumbrando al ambiente poquito a poquito y ha sido y es mi niño, mi otro niño, quien le hace la mayor parte de las cosas es su papá. Ya en el momento en el que empezó a ser un poco más independiente, pues ya fue como que más su papá el que le hace todas las cosas, porque somos una media llena de miércoles. Somos un equipo. Nosotros aquí en la casa somos un equipo y tratamos de quitarnos carga el uno al otro, y no es como que yo me encargo de todo, nos encargamos los dos. Y con el tiempo, según ha pasado el tiempo, pues cada cual intenta hacerse cargo de lo suyo y con algunas tareas compartidas. Pero no deja de ser como si fuese un niño más para mí. Y el mayor también, pero es diferente porque ya llegó grande. Pero en conclusión, llegó Tito primero, en enero. Llegó el más pequeño en junio. En julio, cuando terminaron las clases, llegó el mayor acá a la casa, normal, al principio bastante serio, bastante cerrado. Fue también un poco difícil porque es un muchachito bastante introvertido, entonces se fue soltando con el tiempo también. Relax, es normal. Todo ha sido un proceso. Por suerte no me tocó aquellos hijastros malos o malcriados o de todo, porque se han ido también adaptando a las costumbres que nosotros ya teníamos. Y a la vez, pues yo creo que esa mujer no se imagina la suerte que tiene de que yo no sea una madrastra de esas malas, que me da mucha rabia que no lo sepa, porque bueno, es una pena la verdad. Pero ¿qué le hace? ¿Qué se le va a hacer? Esta barredera de aquí debajo de la cama y todo le va a tocar a él, porque yo estoy recogiendo, pero la limpieza en sí la va a hacer el chiquitinquín, rinquintinquín. Me estuvieron preguntando en los comentarios que qué pasó con mi trabajo, porque se suponía de que yo me tenía que ir para Polonia, tenía que hacer ese viaje de trabajo en donde me habían dicho no sé qué. Bueno, la cosa es que con el tema que yo les dije de que no quería viajar porque estaba lo de la guerra en Ucrania, y mi jefe sabía que yo estaba trabajando para que mi niño viniese para acá, para Europa y tal. Llegó un momento en que yo le dije a mi jefe, mira, yo no me siento bien en este momento para viajar, como les conté la otra vez, con el miedo de que me fuese a despedir, pero no, manas, no me despidió. Yo seguí trabajando online, me pusieron otras cosas para hacer también, entre el área de ventas, entre también un poco al marketing, hacer contenido, redes sociales, bla, 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 para la empresa y todo esto. Entonces no me despidieron. Yo seguí bastante tiempo con la empresa. A mí nunca me despidieron en la empresa. O sea, yo seguí en todo este proceso trabajando con ellos, porque yo seguía haciendo de recursos humanos. O sea, yo me encargaba en la empresa de reclutar, no solo en los países donde yo estaba, sino que se seguían buscando recursos. Entonces no fue como que me iban a echar porque no estuviese haciendo lo que me habían mandado a hacer. Pero ustedes están en todo y está bien. O sea, me alegro mucho que me vayan recordando esas cosas, porque se me pueden pasar. Así que no reparen en ponerme por ahí sus preguntas y sus dudas, que yo las leo y siempre trato de responderle. Tú sabes que yo sé que tú sabes que blin, blin, blan, blan. Yo dejé el trabajo mucho más adelante. Eso fue ya este año pasado. Como todavía no hemos llegado a ese momento, pues para que sepan que mi jefe de verdad que tenía sus cosas, porque sí que las tenía. Pero por otro lado, lo que sufre de verdad, la mayoría de las personas tuvo mucha paciencia, trató todo como estaba yendo en mi vida, y los cambios que se hacían en torno a lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Así que sinceramente, manas, tuve muchísima suerte, y a día de hoy sigo teniendo una amistad con todos ellos, porque yo soy muy agradecida. Las fechas así como Navidad, fin de año y su cumpleaños y cosas así, pues siempre trato de escribirle un mensajito, porque uno nunca sabe tampoco
¿Cuándo puedes necesitar de alguien que tú sabes que te ayuda sin pedir nada a cambio? Y más adelante fue que salí yo de ahí, nunca me despidieron. Y la verdad es que siento que también fue como que algo que me puso a mí el universo ahí para mí. Porque siento que nunca en la vida, quién sabe, ¿no? Uno nunca tampoco puede escupir para arriba, pero siento que nunca en la vida voy a tener a un jefe así que haga lo que me salga a mí del ovario izquierdo. Pero pues siempre hay buena gente por todos lados. Lo difícil es encontrarlas. Bueno, por aquí todo esto. También estoy aprovechando, ¿no?, para sacar algunas cosas que ya le quedan pequeñas, y todo lo que le va quedando pequeño al mayor pasa para Tito, y todo lo que le va quedando pequeño a Tito pasa para el más pequeño. Todo, y es tantas cosas pues que termina con hasta cosas nuevas, porque crecen, a esta edad crecen súper rápido. Ya no me falta tanto porque en realidad es una recogida. Voy a quitar todas las sábanas, voy a cambiar la funda, voy a quitar, y cuando él llegue no, pero mañana sí que se va a poner a limpiar y a barrer y a limpiar todo esto aquí, y a quitar el polvo de todo esto aquí, que de eso sí se encarga mi muchachito. Para completar el círculo faltaba Nani. Nani llegó en septiembre, porque al final pasó las vacaciones allá, estuvo viajando aquí para hacer los papeles, pero como les digo, tenía que estar presente. Las cosas de acá, de las leyes y todo eso, pues nos exigían que estuviese aquí. Fue todo poquito a poquito, fuimos agrandando la familia, lentico, despacito, suavecito, y qué bien, la verdad, qué bien, porque siento que yo misma no hubiese podido, no sé, se hubiese colapsado si de repente se me agranda la familia de ese tamaño. Así de rampampam. Y las cosas de la vida que yo, recuerden que les había dicho que una de las cosas por las que me separé de mi ex es porque no quería tener más hijos, si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera el universo me dijo, bueno, pues no quieres más, pues toma 2 más. Si no quieres más hijos, no los tengas, no los paras, porque tú no dijiste nada de no parirlo, tú dijiste que no querías tener más bebés tuyos. Y toma, me puso 2 que no eran míos, no los parí yo, pero son míos ahora a día de hoy también. Las cosas del universo, de un dios o de yo no sé quién me está a mí controlando la vida, porque yo me siento un sim, una simulación, que alguien por ahí arriba a veces de vez en cuando tiene ganas de reírse de mí. ¿Qué pasa? Un vecino para allá, un vecino para allá al frente mirándome. Yo soy el que... Ay, Dios. Espero que no me haya visto. Y así son las cosas. Nani llegó y cerramos el círculo. Me falta mi familia, obviamente, que estaba al otro lado. Sinceramente, no se puede cubrir eso de ninguna otra manera. No puedo dejar de sentir el vacío que tengo de que mi familia no esté cerca y pueda simplemente, como cuando hago con Nani, que voy a España o ella viene aquí, en 1 hora tengo esa posibilidad de coger un bus y estar con ellos. Ojalá se pudiese, pero no es el caso. Pero bueno, he podido, por suerte, encontrar una estabilidad, un equilibrio de alguna manera que yo lo necesitaba, entre comillas, porque todo esto ha seguido. Los niños llegaron con nosotros, todo fue más o menos bien. Costó también varios meses hasta que Nani se pudo ubicar, que pudo entrar a la escuela. Entró en la misma escuela en que está el mayor, entonces iban un curso de diferencia nada más, entonces iban juntos, blim, blim, bla, bla. No he tenido la mala suerte de que haya un ambiente malo o así, ¿no? Todo el mundo se ha llevado bien, a pesar de que tienen diferentes edades, están en diferentes etapas, o sea, todo ha sido con mucho respeto. Obviamente los mayores, nuestros hijos mayores, es diferente, ¿no? La confianza, el vínculo no es como cuando están más pequeños, y han sido un poco más distantes, y es normal y yo lo entiendo. Y me parece perfecto también, porque que pongan sus límites también cada uno, que sepa hasta qué punto se puede llegar, ¿no?, a tener. Pero somos una familia rara, pero somos una familia. Es así, nos llevamos bastante bien. No soy una madrastra de las malas, yo no tengo hijastros ni hijos de los malcriados ni malos, entonces eso también es una ventaja que yo pienso que también tiene mucho que ver con la persona con la que estás, ¿no? Porque tal vez si yo fuese mala, yo fuese malo, no sé, porque también a veces siento que la genética tiene mucho que ver, pero no es el caso. La verdad es que he tenido bastante suerte por ese lado, y en algún momento todo tenía que jorobarse, porque al que esté allá arriba, o lo que esté allá arriba, o lo que quiera que me vio que más o menos las cosas estaban saliendo bien, y dijo, espera un momento, y digo, las cosas no pueden ser así todo el tiempo, no. Y no solo que tengas problemas de salud,
no, las cosas no fue así. ¿Qué pasó? O sea, el mayor, mi pareja lo tuvo que ir a buscar allá abajo a casa de su mamá. Estaban en un punto en el que ya llevaban como 2 meses de relación. El señor, el médico, ¿no? Y la expareja de mi pareja, que casualmente se llama igual que yo. Ella estaba buscando tanto que los niños se fueran de la casa porque ella nunca había llevado a su novio a su casa. Y después de 2 meses de relación, es bastante raro que tú no lleves a tu pareja a tu casa. Entonces ella necesitaba que él saliera lo más rápido posible, o los niños salieran lo más rápido posible de su casa para que el hombre dejara de sospechar, porque aparentemente ya él le había dejado caer algunas pullitas de ¿por qué no me llevas a tu casa? Y ella ya no sabía qué más inventarle. Quién sabe qué tantas mentiras le dijo al hombre para que le creyera de que su vida era normal, y él lo que no se imaginaba era de que yo nunca, lo siento, manos, nunca voy a entender que una madre no reconozca a sus hijos. No hay manera de que yo pueda llegar a entender eso, porque además era una persona mayor y no sé, o sea, no, lo único que faltaba ahí era que ella le dijera al señor que era virgen y que con él perdió la virginidad. Pero bueno, la cosa es que le dijo que nunca había salido embarazada y que no tenía hijos ni nada, a pesar de que mi pareja dice de que hay cesárea. O sea, eso está muy raro. Ahí hay cosas que no. Ay, tocaron la puerta. Tú sabes que yo tengo la suerte del mundo para que siempre llegue alguien cuando estoy grabándoles. También. Por supuesto. Estoy dándole golpes al teléfono, que ya le falta una cámara, ya se reventó por atrás, de todo. Le faltaba una caída más. Ay. Cuando hablo con ustedes, como que parece que me siento mejor. Yo sé que parece que me siento bien. Tengo esta pata aquí que me siento como si me estuviese subiendo un bicho aquí por la pierna, lo que me parece así. Empieza esto aquí, como si tuviese una ola, como si tuviese algo inflamado allá adentro cerca de los nervios. Ay, yo no sé. El hombre no había conocido la casa de ella nunca, y ella necesitaba ir a enseñarle la casa al hombre. Esas eran las prisas que ella tenía para que el mayor llegara con nosotros también y pasar las vacaciones aquí, porque ella estaba con ese miedo de perder, ¿no?, al novio por la mentira, que llegó un momento en que yo siento que la mentira se le hizo tan grande que ya no sabía cómo seguir. Yo sé que hay algún trastorno psicológico que hace que las cosas que tú dices, ¿no?, como que las mentiras que tú dices, no sientes que son mentiras, como que se viven tu realidad. Si hay alguna psicóloga aquí entre nosotros que se manifieste, porque sí sé que existe eso, ¿no? Que no se dan cuenta de que están mintiendo y se crean su propia realidad. Llega un momento en el que no se dan cuenta, no sé cómo explicarlo. Bueno, pues ella es ese tipo de persona y es capaz de hacer cualquier cosa por tal de hacer que esa sea su propia realidad. La cosa es que cuando el muchachito llegó aquí, su hijo mayor, fue quien nos empezó a contar todas las cosas que estaban pasando, las que faltaban para unir las últimas piezas del puzzle. Porque ya al hecho de haber llegado el pequeño aquí con nosotros, pues ya él ya no estaba yendo allá, y el niño ahora el grande se quedó varias semanas solo con su mamá. Y él nos llegó a contar de que su mamá lo hacía ponerlo a hacerle fotos cortas de ropa para mandárselas a este novio que ella tenía. Pero ella sí reconocía delante de sus hijos de que él no sabía de que ella tenía hijos. Eso, como quiera que sea, afecta, ¿no?, psicológicamente a los niños. Por suerte, el niño más chiquito no entiende todavía ese tipo de cosas. Está en una edad en la que yo sé que va a olvidar muchas de las cosas que vivió con su mamá, pero mayor no. Y esas cosas, cuando llegó aquí, pues que se nos hicieron tan graves, fueron muchos de los motivos que dieron a pie para que se luchara que se quedaran con nosotros siempre y no volvieran con su mamá cuando se acabaron las vacaciones. Y bueno, nosotros estábamos un poco tranquilos, ¿no?, de que ella estaba conociendo a alguien, de que iba a rehacer su vida, y mientras ella estaba con otra persona parecía que estaba mucho más calmada y dejó de hacernos la guerra. Se tomó las cosas como que con más calma, y eso nosotros lo veíamos como algo positivo, una ventaja. Que se crea las mentiras que quiera, que haga su vida, que haga lo que recoño le salga a ella de la tota, y que nos deje en paz. Y nosotros ver de qué manera, pues, ayudamos a los niños psicológicamente para que no les queden traumas de todo lo que han vivido. Pero la tranquilidad no podía ser para siempre. Más o menos unos 2 meses después de que los niños estaban aquí con nosotros, de que ya todo estaba bien, de que
empezaron a mejorar, sobre todo el pequeño empezó ya a controlar, que hacía su pipí normal, ya por suerte me tomó unas 3, 4 semanas que dejara de hacerse pipí en la cama, pero se pudo, con mucha paciencia, con mucha calma, porque yo hice que los míos dejaran el pañal muy chiquitos. La niña lo dejó como al año, no, la niña lo dejó como a los 11, 12 meses y el mayor, el más pequeño, Tito, lo dejó como al año y 2 meses por ahí, porque para poder entrar también en el cuido, ¿no? En el sitio donde los cuidaban pequeñitos para yo poder trabajar, requerían, además de que ya ellos hicieran pipí o caca en un urinal, ¿no? Solitos. Entonces eso también me ayudó a darme prisa porque se demoró un poco más solito. Normalmente ellos dejan eso solo, ¿eh? Si van actualmente, a día de hoy, a los pediatras a pedir consulta y todo eso, muchas de los de ahora le van a recomendar que no hagamos como los tiempos de antes, obligarlos a hacer ciertas cosas, sino que ellos cuando están listos dejan el pañal. Yo soy millennial y yo estoy en esa etapa en la que las abuelas y las mamás pues hacíamos cosas para que ellos dejaran el pañal. Y en el caso de mi pequeñito hijastro, pues es diferente porque no había nada más lo obligaba a que tuviese este atraso, entonces nunca dejó un pañal. De hecho, mi pareja me dice que cuando el mayor estaba chiquito, nunca le quitó el pañal y hasta los 7, 8 años, mana, fue que el mayor dejó el pañal. O sea que ya viene de algo de ella, ¿no? De su mente, de hacerlos sentir más pequeños, no sé si para que se estén con ella, no sé, como que tenga apego, con así un apego raro psicológico. Entonces, no sé si viene por ahí, pero realmente no soy psicóloga para dar algún tipo de diagnóstico, pero las cosas van por ahí, ¿no? Ya habían pasado todas estas cosas, ya él comía bien, ya comía sólido, ya empezó a comer solito. Fue un poco más largo el poder quitarle los dispositivos, el tablet y esas cosas mientras comía, me llevó un poco más de tiempo. Me llevó varios meses porque era la manera en la que él conseguía comer. Si él, por ejemplo, no comía con algo enfrente para estar entretenido, vomitaba. Y luego el mayor nos dijo que la mamá los enseñaba a vomitar después de comer. Ay, manas. A ver, yo ya pasé por todo esto, ya aquel impacto que me dio todo esto ya me pasó, ya lo superé porque ya estoy hablando de hace 2 años. Entonces, ya es algo que está en el pasado, pero sí son cosas que hay que tener mucho cuidado con esto porque a las mamás nunca se les pone el ojo tan enfocado como con los papás. Y hay mamás que también requieren de acompañamiento psicológico. En este caso yo creo que incluso un acompañamiento psiquiátrico. Pero ¿qué se le va a hacer? Ustedes saben que yo siempre por las otras redes sociales trato de mantenerme un poco al margen. Aquí se los cuento a ustedes porque tengo menos alcance en las redes sociales. Pero en las otras que son un poco más grandes, pues trato siempre de no meterme mucho en este tema de las mujeres y tal, porque luego ya me ha pasado que me intentan a mí como echarme la culpa a mí de que yo hablo mal de otra mamá, de otra madre, de otro, no sé. Pero es que hay personas malas en el mundo humano. ¿Qué hago? ¿Qué hace uno? Se guarda la lengua, te metes la lengua en el cucurucho y te haces la loca. No puede ser. Pero como bueno, yo a ustedes les cuento mi biografía de mi vida, pues ya les doy un poco más de detalles, ¿no? Y aún así, hay cosas que no cuento porque son demasiado fuertes. La cosa es que en el momento en el que esto pasó, que ella ya pudo llevar a su novio a su casa, ella aún tenía cosas en la casa de los niños. Ella hizo una mudanza total. O sea, recogió todo, metió todo en el carro y cuando le tocaba al mayor venir, mi pareja fue quien lo fue a recoger. Metieron todo el carro lleno de cosas y quedaron algunas cosas en la casa que no cupieron en el carro. Entonces ella tenía que hacer una limpieza bastante grande antes de invitar a su pareja a su casa. ¿Qué pasó? Que resultó de que a la semana siguiente o así, o 2 semanas después, parece que ella como que había donado las cosas que aún quedaban y cuando ella estaba haciendo ya las últimas recogidas, la limpieza, no sé qué, el hombre se le apareció a ella de sorpresa en la casa. Y ella todavía no había sacado todas las cosas, no avisó de que llegaba porque creo que el muchachito grande lo que nos dijo es que cuando él iba a recogerla a ella, la recogía en los bajos de la casa y luego se iban a la casa de él a pasar el fin de semana, a pasar el tiempo, ¿no? Parece que él la fue a recoger a ella a su casa y de que en vez de avisarle que estaba abajo, lo que hizo fue subir. Y le dijo qué es lo que me estaba ocultando y se metió en la casa y se dio cuenta de que había, no sé si eran algunas fotos de los niños, no sé qué. Y fue donde se dio cuenta de que ella le había mentido con respecto a su vida y la dejó.
Y creo que estuvo varias semanas intentando como volver con él o algo así, pero no lo consiguió. El hombre, que por suerte parece que se dio cuenta de con quién se estaba metiendo, no la perdonó, porque quien es capaz de negar a hijos de qué es capaz, o sea, si tú me mientes a mí con algo tan importante en tu vida, significa que me vas a poder mentir con cosas importantes en nuestra vida. Y por un lado está muy bien, me parece genial que el Señor no se haya dejado convencer. Y por otro lado, qué pena, porque el Señor era el que hacía que ella estuviese tranquila con nosotros. En el momento en el que ella se separó de él o que él la dejó, las cosas se tornaron bastante difíciles porque ella empezó de nuevo con la guerra en los tribunales, se le olvidó todo lo que había pasado todos estos últimos meses y semanas y se transformó de nuevo en la persona que realmente es. Y empezó a luchar de nuevo por recuperar a sus niños antes de tiempo. No cumplió con los acuerdos que se habían dicho. Mi pareja se confió de que en ese momento, cuando ella cambió, cuando estaba con este hombre, estaba más pacífica, se confió y los acuerdos que supuestamente tenían que firmar con los abogados lo terminaron por hacer de palabra, como por ejemplo el tema de la casa. Mi pareja le iba a comprar a él la parte de la casa que él tenía y ella había acordado en que sí iba a aceptar que él le comprara la otra parte de la casa para que ya todo pasara a nombre de él y no tuviésemos que salir de la casa. Ella sabía de mi existencia, o sea, en todo este tiempo ella sabía de que esos hijos estaban conmigo, nunca quiso conocerme, nunca quiso saber nada de nada, que si fuese mi caso yo quisiera saber con quién están mis hijos, quién es la madrastra de mis hijos, como para que se vayan a pasar 2 o 3 meses de vacaciones en casa de una persona, aunque sea el padre de mis hijos. Yo necesito conocer quién es la persona que los va a cuidar, si es una buena persona, si yo qué sé. Nunca quiso saber nada, ya sabía que yo existía, pero nunca, ella nunca había tenido tampoco ninguna objeción de que el niño estuviese con su madrastra y que su ex tuviese su pareja. No pasaba nada, todo estaba perfecto. Hasta el momento en el que se separó de su pareja y empezó entonces la guerra otra vez. Recuperar a sus niños, empezó a meter denuncias y cosas de que él se había saltado los acuerdos, de que se había llevado a los niños, de que había sido él que como que se los había robado, o primero que los había traído obligados y de que no había sido ella quien los había entregado, sino que había sido él que se los había llevado, cosas así. Las cosas se torcieron bastante fuertes, hasta el punto de que después de varias semanas en ese forcejeo de juicios y todas estas cosas de haber que abogados y todo esto, nosotros temíamos por la seguridad de los niños. Ella vino varias veces y empezó a espiarnos, empezó a tocarnos la puerta, a gritar desde afuera, se hacía varias veces, venía hasta aquí, empezaba a hacernos cosas, nos pinchó las ruedas del carro, hizo supuestamente una brujería, no sé qué carajo, me dice mi pareja de que cuando él estaba con ella hacía cosas así, medio raras, oscuras y de brujería y todas esas cosas. Nos llenó la puerta de rojo. Yo pienso que haya sido yodo o algo así como para simular sangre y nos echó cosas así también encima del carro como para amenazarnos de muerte, digo. Y pinchó todas las ruedas y todo esto, entonces nos empezó a espiar, nos empezamos a sentir mal. Fue cuando yo empecé también a tomar algunas medidas en mis llaves. Tengo una cosa ahí de seguridad. Para cuando ando en la calle siempre lo llevo. O sea, siempre tengo, cuando estoy en la calle sola, siempre ando con una cosa de seguridad en la mano cogida así, como para cualquier cosa que pueda pasar. Temíamos por la seguridad de los niños y no permitimos que los niños volvieran de nuevo con ella cuando se terminaron las vacaciones. Cuando llegó diciembre, que ella estaba en toda esta lucha tratando de meter denuncias y cosas que no tenían fundamento en los juicios, pero lo seguía haciendo. Ella vino porque hubo un juicio en donde le aprobaron que ella empezaba a poder venir a tener esas visitas que mi pareja tenía cuando ella estaba allá abajo, que ahora era al revés, ahora podía ella venir aquí a verlos a él, pero cuando se empezaron a meter pruebas y todo esto, pues les permitieron a los niños que se quedaron con nosotros por seguridad también, cuando se, por fin, de este lado de aquí, de aquí, que pasó, o sea, se hizo un cambio de juez, de la señora que estaba, la jueza que estaba cuando estaba en el primer proceso, pasó para un juez aquí donde nosotros vivimos y el señor, o sea, el juez, fue el que se dio cuenta de que las cosas estaban siendo raras y no permitió que los niños regresaran con su mamá a pesar de que se incumplió el acuerdo de que tenían que regresar con su mamá después de las vacaciones y le dieron permiso a que empezaran a tener llamadas y si él lo permitía que empezaran a tener visitas, pero era ya
como sugestión de que él podía, si quería, si no quería, si no quería, no tenía que tener la obligación de que viera a su mamá. Pero la abogada le aconsejó de que permitiera que la mamá empezara a visitarlos, porque eso también le daba a él una imagen ante el juez, ante el tribunal y ante todo ese proceso de que él sí estaba dispuesto a mantener la paz y la calma, y eso en todo, más adelante y todo, iba a permitirle también que pudiese, por ejemplo, pedir la custodia total, todo. ¿Entiendes lo que digo, no? La cosa es que ellos empezaron a permitir que la mamá viniese una vez cada 2 semanas, no recuerdo bien, o cada 3 semanas, y en la tercera visita que hizo, secuestró al niño. Se lo llevó, dejó al mayor abandonado, dejaron, o sea, ellos tuvieron un encuentro en un centro comercial, mi pareja se encargaba de llevarlos, de entregárselos a ellas, quedaban 4 horas con ella en algún sitio, ya que fueran a la playa, ya que fueran a un centro comercial, ya que fueran a almorzar, ya que esto, y a las 4 horas mi pareja iba y los recogía, ¿no? Donde quiera que ellos estuviesen. Y ella dejó al mayor en un centro comercial, le dio dinero para que fuese a comprarse pizza para comer en el almuerzo. Dijo que iba a ir al baño más pequeño porque se estaba haciendo caca. Y se desapareció. Como el niño más chiquito. En ese momento el mayor tenía 13 años, menor de edad, que a pesar de que tiene control de todo, estaban en otro pueblo, o sea, estaban en otra ciudad, en un centro comercial lleno de gente. Llamó, ¿no? En ese momento a su papá, mi mamá no aparece, llevo aquí 30, 40 minutos esperando a que venga, iba a ir al baño con mi hermano y no sé qué, pero no regresa y no sé qué hacer. La estoy llamando y tiene el teléfono apagado, no sé si es que está en cobertura en algún sitio, no sé qué pasó. Y ya fue cuando entonces mi pareja fue, que estaba aproximadamente a unos 10, 15 minutos de distancia de donde nosotros estamos en el carro, sin tránsito. O sea, imagínense la magnitud de la situación. Y se desapareció con el niño. Eso fue justo después de varios eventos que habíamos hecho nosotros aquí con los niños. Estábamos con el tema de la Navidad. Habían decorado, habían puesto ferias aquí y o sea, estábamos teniendo unas vacaciones de Navidad. Todo estaba bien, todo estaba lindo. Y de repente llegó ella y se lo llevó y se nos volvió a caer el mundo otra vez encima. Se llamó a la policía, se hizo la denuncia, que por favor revisaran las cámaras de seguridad del centro comercial y todo, y ella en realidad lo tenía todo planificado. Las otras 2 veces que había venido de visita, pues parece que lo que estaba era tratando de ver, ¿no? Cómo era el entorno para poder llevar. En alguna que otra ocasión ya había amenazado con que se iba a fugar para España con los niños y que se iba a perder y que no iba a volver. Y lo que pasa es que los niños tienen doble nacionalidad, que la mamá es española y los niños tienen la nacionalidad portuguesa por haber nacido aquí, pero también tienen la de España. Entonces, en el momento en que ellos pasan la frontera, siguen estando en su territorio. Y las leyes en este caso son complicadas porque no los están sacando del país. Porque tanto España como Portugal es el país de los dos niños, con documentos y todo, tienen documentos de ambos países. Entonces, en varias ocasiones amenazó, ¿no?, en que iba a llevarse a los niños y nosotros pensamos que eso lo había llevado para España. Lo peor es que temíamos que le hiciese algo, porque sí es ese tipo de persona que es capaz de hacer daño para cumplir su cometido. Entonces, en el momento en el que se hizo la denuncia, que se llevó todo esto a tribunal y tal, resulta de que cuando es uno de los padres, cuidado con esto que les digo, porque depende, yo creo que si es la mamá o es el papá, resulta de que no se considera secuestro, sino sustracción de menor. O sea, para que vean qué diferencia hay de mamá y papá, les juro de corazón que estamos 99% seguros de que si llega a ser el padre el que se lleva de esa manera a sus hijos y deja a uno abandonado, hubiese sido secuestro y hoy en día mi pareja tuviese preso. No hay igualdad. Hoy a día de hoy eso pasa y no hubo nada que la ley lo amparara a él. En ningún momento nadie fue detrás de ella, la policía no fue a buscarla, no nada, simplemente se abrió un caso. Eso fue hace 2 años. Y a día de hoy, 2025, es que se está haciendo el proceso de ese secuestro o sustracción de menor. Imagínense, en plena Navidad, nosotros con planes y que todo, en fin de año, con todo, y que de repente nos quitaron al pequeño. Después llamaron al mayor a llorar y un montón de cosas que ya se lo voy a contar en el próximo capítulo, porque me he extendido un montón.
Y aquí empieza, ¿no? Pues la etapa en la que cómo vamos a hacer para recuperar al más pequeño, porque no había nada, no, o sea, él no tenía la ley de su lado para ir a buscar al niño, para poner, yo qué sé, un aviso en la frontera para que no salgan, o una búsqueda, porque no era secuestro, era sustracción de menores y abandono. Pero es todo muy burocrático, los papeleos, los documentos, todo eso no funciona como tiene que funcionar. Y si hubiese pasado algo, no sé, que hubiese pasado algo físico al niño, que pasó, pero ya se los cuento más adelante, o sea, en el próximo, pues sería diferente. Pero no se pudo demostrar en el momento que había hecho algo. Y sí, digo, ya sé, no les digo en el siguiente capítulo, porque pasaron cosas malas y lo supimos después. ¿Y cómo recuperamos al pequeñino? Mucho tiempo después, lo veremos en el día 12. Miércoles. Sí, pretendo subirles y seguir, voy a hacer todo lo posible por seguir manteniendo los días para hacerle los chismecitos. Solo tengan consideración y estén atentos a la historia por si hay algún cambio. También el hecho de estar trabajando ahora, de estar haciendo proyectos y todo eso, pues me puede también consumir un poquito de tiempo, pero quiero terminarles la historia. Como que me he ralentizado, yo creo que se nota que me he ralentizado un poco porque ya me tuve que salir y me tomar la pastilla porque ya me tocaba. Y como que tengo un pico, ¿no? Como que me baja y después me recupero otra vez. Sí. La quiero un montón, ¿no? Gracias por acompañarme. Lo único bueno de todo esto es que ustedes ya saben que en algún momento todo cambió y todo resultó bien, ¿no? La verdad es que fue difícil de haber tenido que pasar por tantas cosas y que nunca se calmaran las aguas. Siempre han estado revueltas, manos. Y siguen pasando, porque a día de hoy seguimos en juicios de cosas que pasaron más adelante, porque no es una persona que puede estar en calma, no puede estar en paz. Así que yo pienso que ella llegó también a esta historia de mi vida para mantener como que una acción, una aventura, una tensión, como para que yo siempre tenga algo que contar y estar siempre alerta, porque soy una persona que vive con no miedo absoluto, pero sí, siempre tengo que tener cuidado, siempre tengo que estar mirando, siempre tengo que estar con los retrovisores al tanto si estoy en la calle, no estar mirando si alguien me está siguiendo. Cada vez que bajo a la casa, cualquier cosa tengo que andar con esa cosa que le digo, que tengo de seguridad en las llaves. Y cosas así, porque más adelante empezó a amenazar a personas y cosas que ya, cálmate, cálmate, mana. Literalmente es una persona que debería tener un acompañamiento, pero siento que no tiene personas en su vida que la hayan ayudado a darse cuenta, porque además es manipuladora y manipula todo a tal punto en el que le hace creer a todas las personas de su entorno que la buena es ella y que el malo es el padre de los niños, ¿no? Entonces también hace que las personas que la quieren o que están con ella, digo yo, que no se den cuenta de la realidad y que no la ayuden y no se den cuenta de que en realidad debería inclusive estar internada para recuperarse y para entrar. Y es que nosotros, te lo juro, mana, te lo juro, que si nos llevásemos bien, hasta seríamos nosotros las personas que la ayudaríamos a recuperarse y a entrar en caja. Pero no se deja porque no tiene la intención de llevarse bien con nosotros. O sea, necesita como que ponernos todo el tiempo como malos porque a mí también me acusó más adelante, ya se lo cuento, cálmate, que más adelante, porque las cosas se viraron para mí también. ¿No te crees que yo que salgo del agua y del asunto? La cosa se empeoró después más adelante y también conmigo porque no podía estarse tranquilo. No podía. Y hizo cosas para que pareciera que luego hice cosas. Bueno, ya vamos. Relájate, recupera y espérate hasta el próximo capítulo porque si no, no puede ser. Ay, las quiero. Me dan un likecito, compartan, manas, compartan que... compartan mi videito para llegar a más gente linda así como tú. Yo soy Eri, más conocida como la cubana del pijama rosa. Tu amiga, la del chisme, la del pico y Chao, bye. Me voy a recostar. Soy un poco mareada. ¿Y qué estoy aquí? Lo terminé mi chamaco cuando... Hoy no, porque hoy estaba en cumpleaños y van a terminar bien tarde. Van a hacer un asado y no sé qué caramba y todas las cosas. Está pasándolo bien el muchacho, pero mañana va a limpiar su cuarto.